Hola, hola. Bueno, ¿cómo están, amigos? Hoy vamos a aprender, como mencionaba el título del video, a cómo mejorar nuestro cálculo o cómo calcular bien. Bueno, para esto vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a entrar. Como vemos, aquí tenemos el tablero ya con las piezas ordenadas. Pero lo que vamos a ver ahora va a ser lo que es lo que es cómo calcular, empezar a calcular con las casillas. Vamos a ver ahora. Bueno, las casillas negras, todas las negras van a ser casillas positivas, ¿verdad? Y las casillas blancas van a ser casillas negativas. Y bueno, los números impares, ¿verdad? Si estás en la escuela conoces cuáles números son esos, ¿verdad? Y si no, te los voy a decir. Los números impares es 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Corresponden al lado izquierdo del tablero. Y los que están en la parte inferior, ¿verdad? Son las letras, y las letras pares va a ser B, D, F y H. ¿Por qué? Porque corresponden al número de las letras. Por ejemplo, B es la letra número 2, D es la letra número 4, la F es la letra número 6 y H es la letra número 8. Y los números pares, que son 2, 4, 6 y 8, esos son los números pares. Y las letras impares van a ser las letras A, C, E y G. ¿Por qué? Bueno, porque corresponden al número de la letra que está en el abecedario. Bueno, los números pares van a ser los números positivos y los números impares van a ser los números negativos. Y bueno, y aquí vamos a aplicar una regla, la regla de los signos, negativo y positivo, cómo funcionan. Si estás en la escuela, ¿verdad? En secundaria vas a comprender bien lo que quiere decir esto. Por ejemplo, nos dicen ahora la casilla, caballo a F3. Bueno, F es una casilla, la casilla F corresponde al número 6. Entonces es un número, F es una letra par, ¿verdad? Una letra par. Entonces F3. Entonces 3 es un número impar, ¿verdad? 3 es impar y F es par. Entonces, negativo y positivo, porque negativo sería la casilla 3, que es el número impar, ¿verdad? Negativo y positivo, por ejemplo, F es un número negativo y el 3 es un número, esta casilla, el 3 es un número impar. Entonces, positivo y negativo, ¿verdad? Va a caer que es negativo y positivo es negativo. Entonces el caballo se va a ir a una casilla blanca, porque hay que recordar que el negativo corresponde a las casillas blancas. Y si nos preguntan ¿cuál es la casilla F5? Entonces nosotros rápidamente, F es una casilla que se encuentra en un número par, ¿verdad? F. Entonces la casilla F, toda la columna F, la casilla F va a ser una casilla positiva, ¿verdad? Porque es un número positivo, el F corresponde al 6. Y 5 es un número impar, entonces va a ser un número negativo, ¿verdad? Par. Entonces negativo y positivo, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser una casilla blanca, porque es un número negativo. Entonces para esto corresponde una regla que a mí me enseñaron cuando yo también estaba estudiando. Por ejemplo, negativo y positivo y negativo. Negativo y positivo nos va a dar siempre negativo. Negativo y negativo nos va a dar positivo. Positivo y negativo nos va a dar negativo. Y positivo va a ser positivo. A esto corresponde una regla que dice: a un niño malo le pasa algo malo, que bueno. A un niño malo le pasa algo bueno, que malo. A un niño bueno le pasa algo malo, que malo. Y a un niño bueno le pasa algo bueno, que bueno. A eso corresponde la regla de los signos. Entonces, ya podemos empezar. La casilla C3. ¿De qué color será? Recuerda, C es un número negativo y 3 es un número negativo. Entonces, si la letra es negativa y el número es negativo, ¿verdad? Recuerda que negativo y negativo va a ser positivo. Entonces, las casillas negras son negativas. Entonces, C3 es una casilla negra. Es una casilla negra porque es un número negativo, perdón. Positivo.
Ándale, ¿verdad? Ya son relajo, pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Entonces a eso corresponde. Ahora nos preguntan, caballo a C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6. ¿Verdad? Si notamos, como en un video pasado vimos que el caballo que se encuentra en la casilla negra las va a saltar a todas las blancas, y el que está en la casilla blanca va a saltar a todas las negras. ¿Verdad? Y bueno, ese va a ser el principio de calcular. ¿Verdad? Pero ahora nos encontramos en un dilema que siempre hemos tenido. ¿Verdad? Si quizás tú ya empezaste a tener una partida, ¿verdad? Y lo que tú quieres hacer, bueno, esto es lógico. ¿Por qué? Esto tú lo debes de conocer. Al momento de que tú mueves el peón a E4, ¿verdad? Y te responden con E5, ¿verdad? Hay que recordar de la apertura española, o la Ruy López dice que hay que atacar el peón de E5 porque está colgado, no tiene protección con el caballo, ¿verdad? A caballo F3. Y a la misma vez que atacamos a este peón, estamos desarrollando esta pieza, ¿verdad? Y bueno, y dice la teoría de la Ruy López que debemos defender con caballo C6. A la misma vez que defendemos este peón, estamos desarrollando esta pieza. Entonces la partida podría decirse que está igualada. Tenemos peones en el centro, defendiendo el medio centro, y caballos ya bien desarrollados. Entonces aquí va a entrar otro aspecto. Esto se llama una clavada. ¿Por qué? Porque bueno, este alfil que tenemos aquí, el alfil que vino a B5, ¿verdad? Está haciendo, uno podría decirse, unos rayos X hacia el rey, ¿verdad? Esto pone presión para las negras, ¿verdad? Así estén todas las piezas aquí metidas, todas estas piezas metidas, pero estamos haciendo ya presión en el flanco de dama hacia el rey con el alfil. Entonces, y una vez que tenemos esto, la teoría dice que, bien, un movimiento bueno sería D6. Porque es cierto que aunque dejamos que haya más presión, ¿verdad? Pero la idea de las blancas es comer el caballo, ¿verdad? Y después de ser capturado el alfil, entonces ya no podemos capturar este. ¿Por qué? Porque entonces sería algo así. Aunque no defendamos, ¿verdad? Aunque sería un buen movimiento, podremos expulsar el alfil. Pero entonces ocurre esto, ¿verdad? Capturamos y nosotros capturamos. Pero no hay ningún contratiempo con esto. Porque bueno, si el blanco decide capturar, ¿verdad? La blanca con su llegada aquí hace presión. Bueno, ¿presión sobre qué? Sobre estos dos, ¿verdad? Este peón está volando, ¿verdad? No puede ser salvado, al menos que movamos la torre. Sería un buen movimiento, o enroquemos, ¿verdad? Pero vemos que si queremos salvar, o si enrocamos, ¿verdad? O simplemente hacemos esto, el caballo está colgado. Pongamos que enrocas, que sería un buen movimiento, capturamos, ¿verdad? Y si checas aquí, ya llevamos una desventaja de dos puntos. Entonces, la teoría en sí dice lo siguiente, que después de que llegue aquí el alfil, ¿verdad? Tenemos un mejor movimiento sería este, porque hacemos presión sobre este alfil, ¿verdad? Que vemos que está haciendo estorbo. Entonces, lo mejor que podríamos hacer sería retirar el alfil, ¿verdad? Para que el blanco, pues, dejarle que siga con su desarrollo también, ¿verdad? Después del caballo a F6, ¿verdad? Vemos que también ya estamos haciendo presión sobre el punto E4. Y bueno, pues debemos defender con el caballo a C3. Eso dice la teoría. Y bueno, aquí ya hay una igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos los caballos en el centro. Los 4 caballos ya han sido desarrollados. Y bueno, ya después del caballo, intentar clavar nosotros. Y después del enroque, el enroque corto, vemos que es una muy buena idea, porque así nos quitamos, en el caso de las blancas, nos quitamos de este ataque que está haciendo las negras. Las enrocamos y ya estamos fuera de ataque. Y el negro, al enrocar, también sería un muy buen movimiento. Pero bueno, después de que siga este ataque, ¿verdad? De capturar del peón de dama, el peón a D4, después de la captura de E por D4, nosotros podremos considerar también capturar con el caballo
caballo F a D4. Y bueno, después de la captura, la recaptura del caballo, de caballo C a D4, puede venir la captura de la dama. Y bueno, y quizás las negras buscando un desarrollo para las piezas, un ejemplo, desarrollo de toda la diagonal blanca, ¿verdad? Para su alfil sería una buena idea. Pero bueno, un movimiento que no esté muy bueno, un ejemplo, un movimiento que no sea muy bueno, pero como por ejemplo, la torre a E8. En este momento pues sería un buen movimiento, pero no tanto. ¿Por qué? Porque aunque está haciendo presión con el caballo y la torre, nosotros también defendemos con caballo y dama. Entonces, ante ese descuido de la torre, ¿verdad? De la torre que se vino a E4, bueno, hubo un mal movimiento, creo ya lo habíamos explicado en un video anterior. Después del jaque, ¿verdad? La captura del rey, y nosotros capturaríamos ese alfil, ¿verdad? Nos quedamos igual. Uno puede decir, bueno, se comieron los peones, pero si notaste, en ese movimiento nosotros ganamos un punto, este punto, ¿verdad? Pues de la captura nosotros continuamos, ¿verdad? Y además de eso, el rey ya no está seguro en su fila de peones como nosotros la tenemos aquí, ¿verdad? Ya no está muy seguro. Entonces, un movimiento como ese, ¿verdad? El de la torre, no sería muy buena idea. Entonces un buen movimiento sería retirar, ¿verdad? A todo esto, bueno, ¿cómo es que tú estás calculando todo esto y nomás explicas y no enseñas? Muy bien, ahora vamos a ver esto. Un buen ejercicio que nosotros podemos hacer al momento de calcular, quizás poner nosotros imaginariamente esta pieza. ¿Qué pasaría si la ponemos ahí? Usar nuestra imaginación, así se va a empezar a desarrollar, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos la pieza ahí, nosotros quizás podemos imaginar este movimiento y después retroceder, ¿verdad? Así es como funciona el cálculo. De hecho, tienes que usar más tu inteligencia, tu imaginación, porque el ajedrez se juega con mucha imaginación. Entonces, nosotros debemos hacer esto. Bueno, ¿cómo quitamos este alfil? ¿Cómo? Bueno, un buen movimiento sería este, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos que hay uno mejor, ¿verdad? De hecho, esto dice la variante, ¿verdad? Después de la captura, la variante dice que este es el mejor movimiento que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y ya después del enroque, nosotros capturar, y estamos así. Eso dice la variante. Muy bien. Entonces, después de que nosotros capturemos, ¿verdad? Enrocar. Enrocar debe ser imprescindible. Cuando nosotros tengamos libre el aspecto para enrocar, debemos enrocar el enroque. Después de ese movimiento, el que nos capturen hasta acá, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería defender, porque de hecho ya conocemos esta variante. Entonces lo mejor sería defender. Y bueno, y entonces llegamos a una partida, supongamos que ya está igual, ¿verdad? Una partida donde ni perdemos ni ganamos. En este momento, ¿verdad? Podría decirse que pues ya no hay movimientos que nosotros podamos atacar, porque por ejemplo, si decidimos mover la dama, quizá, ¿verdad? Para después de eso doblar la torre, llevar la torre y hacer presión sobre esta fila, ¿verdad? Bueno, ese sería un muy buen movimiento, pero cuando no tenemos ya quizás algo listo, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacer movimientos para que nuestras piezas se desarrollen. ¿Cómo? Bueno, lo que tenemos que hacer es fijar cuál es nuestra pieza que no está desarrollada, nuestra pieza que está peor ubicada. Por ejemplo, en este caso la blanca está el alfil. Debemos revisar todas nuestras piezas, de hecho en el alfil. Supongamos que pues está bien ubicado, ¿verdad? Pero quizás el peón venga a B5, ¿verdad? Ya deberíamos moverlo, pero en este momento nuestro peón está muy bien ubicado. Perdón, nuestro alfil. Entonces, nos vamos a otro alfil. Vemos que nuestro alfil negro también está muy bien ubicado, porque está en el centro del tablero y controla muchas casillas, ¿verdad? Entonces nuestros caballos, ¿verdad? Este caballo está muy bien ubicado también. Y después nos vamos a otro caballo. Vemos que también está ubicado, controlamos parte del centro y de las laterales. Entonces, vemos nuestras torres, ¿verdad? ¿Cuál de las dos creen que estaría mal ubicada?
Vamos a tomar un tiempo. No sé si ya la tienes. Nuestra torre que está mal ubicada es F1. ¿Por qué? Porque solamente controla una casilla. Esta. Entonces nuestra torre que está en A1, pues controla 2 y evita un ataque por flanco de dama. ¿Cuál es ese flanco? Bueno, todo este flanco. Si alguna pieza, un ejemplo, si este alfil desea volar a este otro lado, estamos pues protegidos en cierto caso por nuestra torre. Entonces en este punto nuestro mejor movimiento sería mover la torre. ¿Por qué? Porque así la desarrollamos a toda esta fila. Y ahora vamos con las negras. ¿Cuál es nuestra pieza peor ubicada? ¿Verdad? ¿Cuál crees tú que sería la peor ubicada? En este caso, el caballo que está en C6 está mal ubicado. ¿Por qué? Porque solamente tenemos movimientos para retroceder. ¿Verdad? En este caso, pues solamente haríamos ataque al alfil y pues el alfil se retira. ¿Verdad? Entonces, cuando nos topemos con un aspecto como por ejemplo este caballo que está mal ubicado, que controla casillas que ya están siendo controladas, entonces un movimiento bueno sería mover ese caballo. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia atrás. ¿Por qué digo hacia atrás? Porque así vas a controlar más casillas. Por ejemplo, si los movemos para adelante, no es cierto que pues controlamos más casillas. Vamos a poner un ejemplo. Controlamos el centro y estamos atacando, ¿verdad? Y un ataque del caballo, ya que se encuentra en la fila 4, en el caso de las negras, pues ya hace mucho estorbo, ¿verdad? Es un buen caballo, un caballo muy activo. Bueno, ese sería un aspecto de ataque, ¿verdad? Si tenemos un ataque en mente. Por ejemplo, ahora que veo la posición, hay un ataque, ¿verdad? Muy bueno. Por ejemplo, después del movimiento del caballo o antes de ese. Pongamos que decidimos mover la torre, ¿verdad? Notamos que ahora aquí hay un mal movimiento. ¿Por qué? Que después de la captura del peón, del caballo, las torres se encuentran muy mal ubicadas, ¿verdad? Y bueno, y perderíamos material. Entonces como nosotros somos blancos, ¿verdad? Y ya notamos que hay una debilidad, lo que debemos hacer va a ser defender ese punto débil, ¿verdad? Sería ese. Ese sería muy movimiento porque ya estamos defendiendo nuestras piezas. Entonces después supongamos que capturan, nosotros capturamos. ¿Verdad? En eso consiste el cálculo, ¿verdad? El saber cómo están nuestras piezas ubicadas. Qué tan buenos son nuestros movimientos, ¿verdad? En eso consiste el cálculo, en usar nuestra imaginación, ¿verdad? Y bueno, como mencionaba, el movimiento del caballo, ¿verdad? Nuestro caballo a D4, ¿verdad? Es un movimiento muy bueno porque controlamos el centro. Les vamos a poner un ejemplo. Hay que notar cuántas casillas controla el caballo, ¿verdad? Casillas muy buenas, casillas donde ya podemos empezar a hacer ataques. Eso siempre debemos tener en cuenta. Antes, como yo mencionaba, ¿verdad? De empezar también nosotros a hacer ataques. Y pues bueno, aquí vamos a encontrar también otro movimiento. Supongamos que estamos en negras, ¿verdad? Y cuando hicimos este movimiento, nuestra idea principal era atacar este punto. ¿Por qué es buena idea? Vas a mencionar. Bueno, porque si atacamos, ¿verdad? Supongamos, atacamos este punto, supongamos que no nos dimos cuenta y atacamos, ¿verdad? Entonces tú aquí debes pensar, bueno, ¿cuál es un buen movimiento? ¿Verdad? Este es un error estratégico. ¿Por qué? Bueno, porque si capturas ahí, pues nosotros capturamos de esta forma. Y bueno, ese sería un error estratégico. Entonces, supongamos que las blancas no vieron eso. Y bueno, su movimiento fue capturar con caballo, ¿verdad? Un error tras otro error. ¿Por qué? Porque capturan el caballo y nuestra torre ya está en peligro. Entonces eso es lo que nosotros debemos evitar. Hacer movimientos como por ejemplo el del peón. Este peón que no tuvo ni siquiera ninguna causa por qué moverlo. Entonces es lo que nosotros debemos evitar. Después de mover, podríamos pensar quizás en capturar. Sería una buena idea el capturar. Y la partida pues se queda igual. Nos quedamos completamente igual, ¿verdad? El tratar de que pues se mueva la dama porque nos está haciendo estorbo. Y empezar a atacar puntos débiles.
¿verdad? Porque ahora mismo vemos que está siendo atacado por el caballo, el alfil y la torre, y nosotros solo lo defendemos con el caballo y la dama. ¿Verdad? Supongamos que nosotros queremos, bueno, seguir desarrollando nuestras piezas. ¿Y qué pasa? Después de los movimientos de captura, ¿verdad? Nosotros terminamos mal. Es ahí donde también entra en nosotros la defensa, cómo defender, cómo usar nuestra imaginación. ¿Verdad? Vemos que al momento de mover la torre ya hay una clara intención de atacar este punto. Atacar el punto en el peón de E4. Y nosotros pues debemos reconocer esto ya casi automáticamente, pero si estás empezando va a ser un buen comienzo, ¿verdad? El defender piezas que están colgadas, ¿verdad? Y bueno, antes de este movimiento tenemos que imaginar esto, lo siguiente. Supongamos que nosotros tratamos de mover aquí. Bueno, eso no, ¿verdad? Supongamos que queremos abrir. Entonces debemos imaginar qué pasa si nosotros no hubiéramos visto este ataque, el ataque de la torre. No lo vimos, nos capturan. Nosotros capturamos, contestamos, ¿verdad? Vimos lo que pasó. Entonces, ya como nos dimos cuenta de eso, vamos a buscar defender, ¿verdad? Y así vemos pues, que ya no, ¿verdad? Vemos que pues ya estamos bien ubicados. Y ahora el que se quedaría mal serían las negras, ¿verdad? Entonces es así como funciona el cálculo, el imaginar, el usar nuestra imaginación, el poner las piezas en las casillas para ver qué sucede. Y bueno, y así puede continuar una partida, ¿verdad? Usando nuestra imaginación, ¿verdad? Ahora en este momento, cuando estamos en un ataque, tratemos de defender. Este sería un buen movimiento porque hacemos nuestra cadena de peones. Esta cadena de peones que es muy fuerte, ¿verdad? Y quizás con sacar a la dama, quizás no para continuar el ataque, sino para venir a casillas más activas. Entonces nuestra imaginación debe ser siempre atacar, pero no atacar sin ver nuestra defensa. Lo atacamos, nos capturan, ¿verdad? Y nosotros capturamos y capturamos. Pero tú puedes decir, bueno, captúralo. No, cae la dama. Entonces es eso, no atacar nada más por atacar, sino estar bien conscientes de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya ponemos presión sobre toda esta casilla. Sobre esta columna ya tenemos presión nosotros, ¿verdad? Y quizás tratar de defender o algún otro movimiento, ¿verdad? De desarrollo principalmente. Y pues bueno, ¿verdad? En este movimiento tú dices, bueno, aquí pues ya no hay nada que hacer porque si atacamos, ¿verdad? Capturan aquí. Tú puedes decir, bueno, pues ya no hay la gran cosa que hacer, ¿verdad? Ya no tenemos muchas cosas que decir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una jugada muy buena, ¿verdad? De hecho, yo no conocía la variante hasta ahora que lo estamos viendo. Entonces, un error, ¿verdad? Sería que ellos capturaran, ¿verdad? Eso sería un error, que ellos trataran de capturar. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer que ellos capturen? ¿Verdad? O quitar, o desviar. Por ejemplo, nuestra idea sería principalmente desviar la dama, ¿verdad? Vemos que si ellos capturan sería un mal movimiento, que después de la continuidad de las capturas, ¿verdad? Nosotros capturamos y bueno, y esta es una defensa, perdón, un ataque muy sorprendente, ¿verdad? Del alfil a F7, ¿verdad? Hacemos jaque, ¿verdad? Es como si detuviéramos el tiempo para la dama, está detenida, no puede moverse. Entonces, pues no tiene de otra más que retirarse, ¿verdad? Se retira, ¿verdad? Y ese sería pues ya un error táctico. ¿Por qué? Porque si se mueve para aquí, ¿verdad? Hacemos jaque con la torre. ¿Cuál? Esta. Haciendo jaque sobre toda esta torre. Y bueno, y un buen movimiento sería este, ¿verdad? Porque después de la captura, jaque, ¿verdad? Pues ahí termina la partida. ¿Con cuáles? Con estas dos. Entonces ese sería un mal movimiento, moverse hacia donde está la torre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser? Hacia el otro lado, ¿verdad? Porque de hecho la partida ya quedaría igual, ¿verdad? Serían unos muy buenos movimientos de nuestra parte. Bueno, ¿verdad? El capturar no sería muy bueno, sino el intercambiar damas.
Ese sería un buen movimiento, intercambiar damas. Y bueno, ¿verdad? Ahí está una demostración cómo usar nosotros la imaginación en ataque y en defensa, ¿verdad? Y bueno, nuestra idea ahora debe ser tratar de desarrollar más nuestras piezas. Quizás el negro se percibió de lo que acaba de ocurrir hace un momento, ¿verdad? Y quiere evitar eso. Entonces, supongamos que lo que hace es tratar de desarrollar más sus piezas. En ataques lógicos, ¿verdad? Debemos de cuidar siempre nuestra integridad cuando jugamos al ajedrez. Entonces buscar ahora sí nuestra pieza peor ubicada. En el caso de las blancas, ¿cuál sería la pieza que está peor ubicada? Vamos a esperar a que tomes unos cuantos segundos para que veas principalmente cómo. Bueno, nuestra pieza que está peor ubicada es el caballo. El caballo está mal ubicado. Bueno, este movimiento no. Nuestro caballo está mal ubicado. Entonces un buen movimiento en el caso de las negras, un buen movimiento en el caso de las blancas, ¿verdad? Es como vemos que nuestro caballo está muy mal ubicado, solamente controla casillas atrás y 2 en el centro, pero están siendo muy bien protegidas. Entonces debemos considerar mover 2 veces esa pieza, pero solo para desarrollarla, no simplemente para ver. Por ejemplo, nosotros estamos calculando en el caso de las blancas y vemos que nuestra posición pues está menos, está peor que las negras. Entonces el mover el caballo, ¿no? Lo movimos hacia atrás, es cierto, ¿no? No es muy buena idea, pero estamos considerando venir al centro. Supongamos que las blancas pues desean desarrollar más sus piezas. Nosotros al llevar al caballo al centro, ¿verdad? Ya tenemos una ligera ventaja. ¿Por qué? Bueno, una ligera ventaja porque ahora vemos que el caballo controla más casillas en el centro. Un movimiento ya algo estratégico sería el capturar, pero pues vemos que es mala idea. Es ahí donde empieza nosotros nuestro cálculo. Entonces a esa casilla vemos que es una mala idea, ¿verdad? Porque vemos que no. Entonces lo mejor sería que el caballo ahí se quedara estático, esperando que sea ocupado en algo. Y pues continuar con la partida, ¿verdad? En el caso de las negras. Bueno, en el caso de las negras, ¿cuál sería la pieza que está peor ubicada? Y también hay que buscar un ataque inteligente. ¿Cuál sería el mejor movimiento de ataque? Hay que recordar que hay que encontrar las piezas que pues hay un hueco, ¿verdad? Y nosotros debemos evitar eso si estamos con esas piezas. En este caso, el hueco de las blancas, encontramos que hay un hueco en la casilla E4. ¿Por qué? Porque está siendo defendida con 3 piezas. Nosotros atacamos con 4, ¿verdad? Después de la captura, es cierto, sacrificamos nuestro caballo, ¿verdad? Pero vamos a obtener mucho, ¿verdad? Vimos que pues la partida se encuentra, podría decirse igual, ¿verdad? Aunque una ligera ventaja con nuestro caballo, ¿verdad? Pero sus peones pues están mejor ubicados, ¿verdad? Supongamos que vamos a tratar de defender, ya han doblado torres, ¿verdad? Aunque nosotros estamos con más piezas, nuestra posición está algo echada a perder, porque en sí no podemos hacer la gran cosa. Y bueno, ya cuando entramos a unos finales, cuando ya no hay damas en el centro, en el tablero es cuando se denominan que son finales, que ya hay final. Entonces, ¿cómo? La verdad, eso lo vamos a ver en partidos más adelante. Cómo mejorar los finales. Después de los movimientos, el seguir atacando debe ser algo fundamental para nosotros, ¿verdad? Los ataques quizás al descubierto deben ser nuestra principal razón, ¿verdad? Nuestros principales ataques, podría decirse, un ataque en la manga. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos el cálculo y en el siguiente video vamos a ver los finales, cómo ganar un final. Hasta luego.